La extensión de madera de hierro se cernía sobre Koldoyo, una fortaleza de pinos antiguos y robles extensos. Su dosel es un escudo contra el amanecer. El suelo del bosque, alfombrado con musgo y helecho, exhaló un aroma terroso de suelo húmedo, resina de pino y cartera débil. La niebla se acurrucó a través de la maleza, suavizando el mundo en una neblina espectral. Era el 10 de mayo de 2025, y el cielo desangraba ámbar y pizarra, el aire afilado con la mordedura de primavera. El guardabosques Thorin Calvel se movió a través de los senderos de Hiro. Sus botas se hundían en tierra blanda. A los 39, Thorin estaba delgado y desgastado, sus ojos color avellana bajo una ceja grabada por años de sol y tormenta. Criado en la arena de Koldoyo, había huido de la infancia de la adicción de su madre y su propia rebelión juvenil, encontrando consuelo en el silencio del bosque. La madera de hierro era su santuario. Su inmensidad es un bálsamo para las heridas viejas. Sin embargo, hoy, una inquietud pisotó su piel, un susurro de peligro que no podía nombrar. Sus 3 pastores alemanes de K9 se movieron como uno. Kael, el líder, su abrigo negro y tan que se mezcló con las sombras, los ojos ámbar ardiendo. Mira, elegante, vigilante, sus orejas se sacudieron en cada susurro. Y Flint, joven y ansioso, su energía es una chispa en la penumbra. Entrenados para la búsqueda y el rescate, fueron los aliados más verdaderos de Thorin. Sus instintos más nítidos que los humanos. Kael Frost, Akles Racing, un bajo gruñido que retumba. Mira y Flint lo flanquearon, las narices se sacudieron. Thorin se agachó, mano sobre su cuchillo de utilidad. —¿Qué es, Kael? —susurró, su aliento nublado en el frío. Los perros se adelantaron, tejiendo a las zarzas hasta un claro donde un roble retorcido se encontraba centinela, su tronco marcado por el tiempo. Allí, encadenado al árbol con enlaces de hierro oxidado, había un hombre. Su cabeza se desplomó, el cabello oscuro enmarañó la sangre. El uniforme de su ranger desgarrado se aferró a su marco, y sus muñecas llevaban ronchas donde las cadenas mordieron la carne. Estaba vivo, sus respiraciones se nebulan débilmente, pero apenas. El corazón de Thorin se tambaleó. —Hold —ordenó, y los perros se sentaron, temblando de enfoque. Se acercó, golpeando a pulso. La cara del hombre no era familiar, no un ranger Koldoyo. Una insignia decía Erourke. Thorin revisó su pulso, aturdido pero estable, y por radio para la copia de seguridad, la voz tensa. Calvel, sector 9, Ironwood. Hombre, restringido, herido. Necesita medevac, ahora. Mientras trabajaba para aflojar las cadenas, su metal frío le pinchaba los dedos. Kael gruñó nuevamente, mirando las profundidades del bosque. La piel de Thorin se arrastró. Alguien había hecho esto, alguien que aún podría estar mirando. Escaneó el glade, señalando los helechos pisoteros, una ramita rota. El estado de alerta de los perros confirmó su miedo, no estaban solos. Apretó el agarre del cuchillo, susurrando a Kael, «Mantente afilado, chico». La corteza del roble era áspera bajo sus manos. Sus raíces se extienden como venas. Las cadenas, viejas y picadas, sugirieron premeditación, no impulso. La insignia de Eamon brillaba débilmente, sus bordes usados. La mente de Thorin se aceleró. ¿Por qué apuntar a un extraño? Las tensiones de Koldoyo fueran profundas, con madereros y conservacionistas en desacuerdo, pero esto se sintió personal, deliberado. Liberó a una de las muñecas de Eamon, la cadena que se suía suavemente. El hombre se agitó, un leve gemido escapó de sus labios. Thorin se inclinó cerca, atrapando un olor a sangre y sudor. «Espera», murmuró, «la ayuda viene». Pero el silencio del bosque presionó, pesado con secretos. El gruñido de Kael se profundizó y la inquietud de Thorin se agudizó. Quien había encadenado a Eamon no había actuado solo, y lo habían dejado como una advertencia, o cebo. El zumbido lejano de un helicóptero rompió la quietud, medevac acercándose. Thorin trabajó más rápido, liberando la segunda cadena. Los ojos de Eamon revoloteaban, desenfrenados pero vivos. Los perros dieron vueltas. Su tensión es un espejo para el propio de Thorin. Se puso de pie, escaneando los árboles, la niebla giraba como un ser vivo. La madera de hierro contuvo la respiración, y Thorin sabía que esto era solo el comienzo. Lo que sea que haya traído a Eamon a este glade, era un hilo en una red más grande, una que los amenazó a todos. Eamon Rourke se despertó con el zumbido estéril de la clínica de Koldoyo, un cambio discordante del silencio de Ironwood. El dolor mapeó su cuerpo,
Las bromas palpitaban, su cabeza pulsaba y sus muñecas se quemaban debajo de los vendajes. Una vía intravenosa goteó en su brazo, la habitación llena de café antiséptico y rancio. Los recuerdos parpadearon, las sombras de Glade, un susurro detrás de él, el crack de un club contra su cráneo. Luego oscuridad y la mordida fría de las cadenas. Un hombre se sentó junto a su cama, la chaqueta de los Ranger colgada sobre la silla. Sus ojos color avellana estudiaron a Eamon con una preocupación cautelosa, su rostro grabado con líneas de dificultad y resolución. «Estás a salvo», dijo, con voz baja, áspera por años de desafiar los elementos. «Soy Thorin Calvel. Te encontré en la madera de hierro». «¿Qué pasó?» La garganta de Eamon estaba cruda. Bebió agua de una taza que ofreció Thorin, la mente acelerando para reconstruir la verdad. No era un guardabosques, sino un ecologista, enviado por Verdant Labs para estudiar Luminara cortex, un hongo raro con propiedades antimicrobianas. Proscó sol en el suelo antiguo de Ironwoe, una región disputada por madereros, desarrolladores y locales susurrando espíritus forestales. Verdant Labs le había advertido que mantuviera su trabajo en secreto. Muchos codiciaron el hongo con fines de lucro. «Fui emboscado», dijo Eamon, con voz ronca. 3 hombres, tal vez 4. Querían mis muestras, mis notas. Luché, pero... Tocó el vendaje en su frente, haciendo una mueca. «Me encadenaron». Dijo que sería un mensaje. La mandíbula de Thorin se apretó. ¿Un mensaje para quién? Eamon dudó. Los laboratorios verdos tenían enemigos, rivales corporativos, radicales ambientales, powerbrokers locales. Decirle a Thorin demasiado podría desentrañar su misión. Pero la mirada constante del Ranger, su riesgo de salvarlo, conmovió confianza. «Mencionaron a Barnold», dijo Eamon. «Dijo que pagaría por mi trabajo». Los ojos de Thorin se entrecerraron. «¿Silas Barnold? ¿Lo conoces?» «Todos en Koldoyo lo hacen». Thorin se inclinó hacia atrás, frotando su barbilla robada. «Dirige la operación de registro más grande de Ironwoe. Codicioso, despiadado. Si él lo busca, estás en profundidad». El estómago de Eamon se agitó. Había venido al Ironwoe buscando redención. Hace años, un accidente de laboratorio, su culpa, nacida de la arrogancia, le costaron a un colega su vida. La culpa casi lo había roto, pero Verdant Labs ofreció la oportunidad de expiar. Ahora, encadenado y cazado, temía que solo había traído más daño. La luz fluorescente de la clínica zumbó, lanzando sombras marcadas. Las manos de Eamon temblaron. La aguja intravenosa es un recordatorio agudo de su vulnerabilidad. La presencia de Thorin era constante, fundamentada, pero Eamon sintió las cargas del Ranger. Los perros, ausentes ahora, permanecieron en la memoria de Eamon. Su feroz lealtad contrasta con la traición que había enfrentado. «¿Por qué ayudarme?», preguntó Eamon, voz suave. «No me conoces». La mirada de Thorin no flaqueó. «El Ironwoe es mi hogar. Protejo lo que hay en él, gente, tierra, secretos. Ahora eres parte de eso». Eamon asintió, el peso de su misión presionando más fuerte. El hongo podría combatir infecciones resistentes a los antibióticos, ahorrar millones, pero cosecharlo arriesgó el equilibrio de la madera de hierro. Los laboratorios verdantes se preocuparon solo por las ganancias, y la participación de Barnold insinuó motivos más oscuros. Las notas de Eamon, probablemente robadas, fueron su apalancamiento, a prueba del potencial del hongo y la necesidad de protegerlo. La puerta crujió, una enfermera revisando su gráfico. Su mirada era cautelosa, la desconfianza de Koldoyo a los extraños palpables. La mente de Eamon se aceleró. ¿Cómo habían conocido a los hombres de Barnold su ubicación? La madera de hierro era vasta, su campamento escondido. Alguien lo había traicionado, o los laboratorios verdos tenían una fuga. Empujó el pensamiento a un lado, enfocándose en Thorin. «Necesito volver a mi campamento», dijo Eamon. «Salvaje, ¿qué queda? ¿Ayudarán?» La pausa de Thorin fue breve pero pesada. «Es arriesgado, pero estoy dentro. Nos movemos al amanecer». Eamon exhaló, alivio mezclándose con temor. El zumbido de la clínica se desvaneció, reemplazado por el recuerdo del silencio de la madera de hierro. Estaba vivo, pero el peso de las cadenas permaneció, un recordatorio de la pelea por delante. La sombra de Barnold se alzaba, y Eamon sabía que la confianza era algo frágil. Thorin podría ser su único aliado o su próxima traición. Thorin condujo a Eamon a su cabaña en el borde de Koldoyo.
Los perros se extendieron en la cama del camión, con los ojos brillando en el anochecer. La ciudad era un mosaico de porches caídos y comensales iluminados por neón, su aire lleno de leñadores y el gruñido de camiones de tala. La cabaña de Torín era espartana. Paredes bordeadas de mapas, guías de campo y una foto descolorida de un adolescente Torín con su primer pastor, desaparecido hace mucho tiempo. Kael, Mira y Flynn se acurrucaron por el hogar, su presencia un ancla tranquila. «Necesitamos un plan», dijo Torín, estableciendo una taza de té de ortiga antes de Eamon. Su vapor terroso lo estabilizó. «Los hombres de Barnold volverán de nuevo. Encadenarte a un árbol significa que no se están faroleando». Eamon agarró la taza. Su calor conectó a tierra sus nervios deshilachados. «No puedo abandonar mi trabajo. El hongo podría salvar vidas. Infecciones de lucha nada más puede tocar. Necesito salvar mis datos del campamento». Torín sacudió la cabeza. «Demasiado peligroso. Es probable que tu campamento haya sido saqueado. Pero conozco los secretos de Ironwood. Dime lo que estás buscando y ayudaré». Eamon lo estudió. Torín era un extraño, pero sus perros lo habían encontrado y lo había llevado a través de millas de terreno traicionero. Sus motivos, duty, quizás, o la necesidad de enfrentar su propio pasado, no estaban claros, pero Eamon no tenía nadie más. «Muy bien», dijo. «Trabajamos juntos. Nadie más». Un golpe rompió el silencio. Un joven se paró en la puerta, cabello rubio despeinado, ojos azules afilados con sospecha. El chaleco de su guardabosques estaba parcheado, su postura inquieta. «Torín, no mencionaste la compañía», dijo, tono con desconfianza. «Esto es Luca», dijo Torín, incluso la voz. «Mi aprendiz». Luca Marrow, de 21 años, era el hijo de Coldoyo, huérfano a los 15 después de la sobredosis de su hermana. Había sobrevivido a través de trabajos extraños hasta que Torín lo acompañó, enseñándole los caminos del bosque. Leal a Torín, Luca desconfiaba de los extraños. Su ingenio enmascaraba el miedo a la pérdida. Él miró a Eamon como un rival. «¿Qué está haciendo aquí?». Luca preguntó, los brazos cruzados. «Está en problemas», dijo Torín. «Lo estamos ayudando». Los labios de Luca persiguieron, pero él asintió, renuencia clara. Eamon sintió su cautela, pero el tiempo era corto. El Irongo llamó, el peligro que acecha en sus sombras. El fuego de la cabina crepitó, lanzando calor contra el escalofrío de la noche. Las manos de Eamon se estabilizaron, la amargura del te lo conectó. Los mapas de Torín, fijados a las paredes, trazaron las venas de la madera de hierro, raíces, arroyos, alegrías. Eamon rastreó uno, su campamento marcado en rojo. El hongo creció cerca. Su brillo es un secreto que había guardado hasta que los hombres de Barnold golpearon. «¿Por qué Barnold quiere tu trabajo?». Luca preguntó, voz afilada. «¿Qué tiene de especial este hongo?». Eamon dudó, luego habló. «Luminara Cortex mata a las bacterias que nada más puede. Es raro. Crece solo en los glads más antiguos de Ironwood. Los laboratorios verdos lo quieren para la medicina, pero la cosecha podría destrozar el ecosistema. Estoy tratando de encontrar una manera sostenible». Luca se burló. «Suena como la codicia corporativa. Desnudan el bosque». «No soy ellos», espetó Eamon. «Estoy aquí para protegerlo». Torín levantó una mano. «Suficiente. Llegamos al campamento a primera luz. Luca, estás con nosotros». Los ojos del aprendiz aparecieron, pero él asintió. Los perros se agitaron, la mirada de Kael fijada en Eamon, como si sintiera su resolución. Las paredes de la cabina parecían cerrar. La calidez del fuego no coinciden para el temor del enrollamiento en el cofre de Eamon. Los hombres de Barnold habían conocido la ubicación de su campamento, demasiado preciso para el azar. Un traidor se demoró, tal vez dentro de los laboratorios verdes o más cerca. La foto de Torín llamó el ojo de Eamon. Young, sonriendo, un perro a su lado. El pasado del Ranger fue una sombra, pero sus acciones hablaban de lealtad. Luca, sin embargo, era un comodín. Su lealtad a Torín feroz, pero su desconfianza palpable. Eamon bebió su té, el amargo regusto reflejando sus pensamientos. El Ironwood contenía respuestas, pero la confianza era un pacto frágil. Cuando el fuego murió a Embers, resolvió ver a Luca de cerca. Los secretos del bosque estaban en juego, y la redención de Eamon colgaba en el equilibrio. La madera de hierro era un laberinto de verde y gris, su sendero serpenteando a través de barrancos y crestas envueltas en niebla.
El aire estaba lleno de corteza húmeda, pino y el grito distante de un halcón. Thorin lideró, sus perros avanzando, las narices bajas, las patas en silencio sobre el musgo. Eamon llevaba un paquete con notas recuperadas, sus páginas arrugadas pero vitales. Luca siguió, con la mano cerca de su cuchillo, escaneando los árboles. Eamon explicó su misión. Luminara Cortex era una maravilla fúngica. Sus enzimas desmantelaban las defensas bacterianas. Solo creció en los graves más profundos de la madera de hierro, en el suelo enriquecido por siglos de descomposición. La cosecha arriesgaba el ecosistema. Los laboratorios verdantes se preocupaban poco, pero Eamon buscó el equilibrio. Thorin escuchó, cara ilegible, pero Luca resopló. «Estafa corporativa», dijo. «Destriarán el bosque, y tú eres su peón». Eamon se erizó. «Lo estoy protegiendo. El hongo podría salvar a millones». «¿Por qué va Arnold después de eso, entonces?» Luca disparó. Thorin levantó una mano. «Enfoque. Estamos aquí para el campamento». Llegaron al campamento de Eamon al mediodía, un claro cubierto de equipo destrozado y lienzo quemado, el aire acre. Su computadora portátil se había ido, muestras destruidas. El corazón de Eamon se hundió, pero la corteza de mira llevó a un caché debajo de un tocón, donde un vial de extracto fúngico brillaba débilmente. Lo aferró, alivio de la guerra con temor. Mientras se preparaban para irse, Flynn gruñó: «¡Aquillos!». 5 hombres salieron de los árboles, rifles en la mano, caras enmascaradas por bandanas. «Mandé al vial», gruñó el líder, con voz rugosa. Thorin dio un paso adelante, perros gruñendo. «Estás en tierra protegida. Vete». El líder se rió, levantando su rifle. Luca arrojó una roca, golpeando la muñeca del hombre. El caos estalló. Kael y Mira se lanzaron, desarmando a 2 hombres, los dientes descubiertos. Thorin abordó al líder, el puño agrietando el hueso. Eamon agarró una rama, derribando otra. La rápida patada de Luca cayó la última. Llegaron a los hombres con sus cinturones, confiscando armas. «¿Quién te envió?». Thorin exigió, cuchilló en la garganta del líder. El hombre escupió. «Barnold, están marcados». El glade estaba quieto, la niebla se curvaba como una mortaja. Las manos de Eamon se sacudieron, el vial pesado en su bolsillo. Los perros dieron vueltas, su gruñe un zumbido bajo. La cara de Thorin era sombría, su cuchillo estable. Los ojos de Luca se lanzaron, su bravuconería enmascarando miedo. Los rifles de los atacantes yacían en una pila, sus bandanas manchadas con sudor y sangre. La mente de Eamon se aceleró. El alcance de Barnold fue vasto, sus motivos turbios. El valor del hongo era claro. Pero, ¿por qué encadenarlo como un mensaje? Las tensiones de Ironwood, Lages versus los conservacionistas, son profundas, pero esto se sintió personal. El brillo del vial era un faro, su promesa de curación sombreada por la codicia. Thorin se puso de pie, limpiando su cuchillo. «Nos movemos. Ellos enviarán más». Eamon asintió, la rama todavía en su mano. Su peso lo conectó. Las ruinas del campamento fueron un marcado recordatorio de su vulnerabilidad. Sus notas, aunque perdidas, vivían en su memoria, y el vial era una prueba de su misión. El lanzamiento de la roca de Luca había sido rápido, instintivo, pero su desprecio anterior permaneció en la mente de Eamon. La confianza era un hilo delgado. Los perros los llevaron del glade, sus narices bajas, sintiendo amenazas que los humanos no podían. El dosel de Ironwood presionó hacia abajo, su silencio pesado con secretos. Las botas de Eamon se hundieron en el musgo, el pulso del bosque estable debajo de sus pies. El paso de Thorin era seguro, su vínculo con los perros no hablados pero ironclad. Los pasos de Luca eran más ligeros, inquietos, su cuchillo brillaba en su cinturón. Mientras caminaban, Eamon reconstruyó la emboscada. Los hombres de Barnold habían conocido su momento, su camino. Alguien los había inclinado. Laboratorios verdantes, tal vez, o un local. La desconfianza de Luca hacia los extraños fue un espejo para la propia de Koldoyo, pero su lealtad a Thorin parecía absoluta. Aún así, el intestino de Eamon se torció. La madera de hierro contenía respuestas, pero el peligro acechaba sus sombras. El sendero enrollado más profundo, el aire se vuelve más frío. Eamon agarró el vial, su débil brillo un recordatorio de su propósito. La redención radica en proteger el hongo, pero la supervivencia significó desentrañar la red de Barnold.
Las orejas de los perros se pincharon y la mano de Thorin señaló precaución. El bosque observó, y Eamon sabía que la caza estaba lejos de terminar. De vuelta en la cabaña de Thorin, la tensión crepitó como una tormenta. Luca paseó, los puños apretados, la luz de fuego, arrojan sombras en su rostro. La calidez del hogar hizo poco para aliviar el frío en los huesos de Eamon. El vial descansaba en su bolsillo. Su peso era un recordatorio constante de las apuestas. Kael, Mira y Flynn yacían junto al fuego, sus ojos rastreando cada movimiento, sintiendo la grieta. «No podemos luchar contra toda la operación de Barnold», dijo Luca Boisarp. «Tiene hombres, dinero, conexiones. Necesitamos dejar Koldoyo». Eamon sacudió la cabeza. «Si abandono esto, los laboratorios verdos explotan el hongo o Barnold». Thorin miró al fuego, su pasado parpadeando en su brillo. Había huido de la negligencia de su madre, sus propios errores, hasta que el Ironwo le enseñó a pararse. «Exponemos a Barnold», dijo. «Su registro es ilegal, permisos forzados, funcionarios sobornados. La prueba lo termina». Los ojos de Luca parpadearon. «Eso es suicidio. Nos enterrará». «Entonces ayúdame», dijo Eamon, encontrando su mirada. «Sabes los secretos de Koldoyo. Podemos hacer esto». Luca dudó, luego asintió, pero su inquietud era palpable. Las paredes de la cabina parecían cerrarse, el incendio cruje un contrapunto al silencio. La mente de Eamon se agitó. Los atacantes habían conocido su ubicación exacta, su sincronización precisa. La traición permaneció, una sombra en la habitación. Esa noche, mientras Thorin dormía, Eamon encontró a Luca afuera, mirando las estrellas, aliento visible en el frío. «Fuiste tú», susurró Eamon con voz constante pero pesada. «Le dijiste a los hombres de Barnold dónde estábamos». La cara de Luca se arrugó. El desafío se fue. «No tenía otra opción», dijo, rompiendo la voz. «Los hombres de Barnold me acorralaron en el restaurante. Dijeron que lastimarían a Thorin, quemarían su cabaña si no hablaba. Pensé que darles la ubicación del campamento nos compraría tiempo». La ira de Eamon aumentó, pero la lástima lo atenuó. Luca era joven, asustada, leal a Thorin pero atrapada por el miedo. «Podrías habernos asesinado», dijo Eamon. «Pero puedes solucionar esto. Ayúdanos a derribar a Barnold». Luca asintió, las lágrimas brillan. «Lo haré, lo juro». Las estrellas eran agudas, la noche mordiendo el aire. Las manos de Eamon se sacudieron, el peso del vial lo conectó. La confesión de Luca fue una herida, pero su remordimiento parecía genuino. El brillo de la cabina se derramó débilmente. El Thorin ronca un zumbido lejano. Los perros, adentro, eran un recordatorio de lealtad inútil, sus instintos puros donde los humanos vacilaban. La mente de Eamon rastreó las ondas de la traición. El alcance de Barnold fue vasto, pero el aviso de Luca sugirió desesperación, no control. El valor del hongo era claro, el oro farmacéutico, pero los métodos de Barnold insinuaban motivos más profundos, tal vez vinculados a las luchas de poder de Koldoyo. La redención de Eamon radica en la protección de la madera de hierro, pero la confianza era un hilo frágil. El cuchillo de Luca brilló en su cinturón, su postura tensa. La acusación de Eamon había cambiado algo, una grieta en la armadura del aprendiz. «¿Por qué confías en los hombres de Barnold?», Eamon preguntó, voz baja. «No lo hice», dijo Luca. «Estaba asustado. Thorin es todo lo que tengo. Perdiéndolo». Se quedó, los ojos distantes. Eamon asintió, entendiendo la pérdida demasiado bien. La muerte de su colega lo persiguió, un error que nunca se superaría. El Ironwold ofreció la oportunidad de expiar, pero la traición de Luca fue un recordatorio. La redención estaba llena de riesgo. El bosque se alzaba más allá, sus sombras vivas con secretos. El plan de Eamon tomó forma. Infiltrar el campamento de Barnold, robar sus registros, exponer sus crímenes. La resolución de Thorin fue el hierro, pero la lealtad de Luca, aunque conmocionado, podría ser su ventaja. Los perros serían su escudo, sus instintos infalibles. «Le decimos a Thorin al amanecer», dijo Eamon. «No hay secretos». Luca asintió, la mandíbula apretada. Las estrellas se desvanecieron, la primera luz de Dawn se arrastró. El corazón de Eamon era pesado, pero la resolución se quemó más. El pulso de la madera de hierro latía debajo de sus pies. Vale la pena luchar por sus secretos. La traición de Luca era una cicatriz,
pero su juramento para hacerlo bien era una chispa. El calor de la cabina llamó, pero la llamada del bosque fue más fuerte. La sombra de Barnold se alzaba, y Eamon sabía la confianza, una vez fracturada, solo podía ser reconstruida a través de la acción. El plan era audaz. Infiltrado en el campamento de registro de Barnold, una fortaleza de maquinaria y alambre de púas en la madera de hierro, y roba sus registros, a prueba de sus crímenes. El campamento apestaba a diésel y aserrín. Los reflectores se cortan la noche. Thorin, Eamon y Lucas se movieron bajo la oscuridad, los perros sombras silenciosas. El aire zumbó con sierras y perros guardianes distantes, un cruel eco de la manada de Cael. Luca recogió la cerradura de la oficina, con las manos estables a pesar del miedo. En el interior, encontraron la mina de oro de la corrupción, libros de registro ilegal, correos electrónicos de sobornos a los reguladores, un contrato para confiscar la investigación de Eamon por parte de la fuerza. Eamon copió los archivos a un viaje, el corazón latía con fuerza. Mientras Thorin observaba, los perros se enfrentaban a la puerta. Alarmas sonólogas, destrozando el silencio. Los hombres de Barnold enjambraron. Gritan que se elevan sobre los motores. Thorin desató a Cael, Mira y Flint, que dispersaron a los guardias con una precisión feroz. Eamon y Luca huyeron. La conducción se aferró firmemente, pero Barnold bloqueó su camino, escopeta brillando. «¿Crees que puedes arruinarme?», rugió, la cara se torció. «La madera de hierro es la mina. Tu hongo, tus vidas, mínimo». Eamon se congeló, pero Luca dio un paso adelante, resuelto de voz. «Terminé con tus amenazas». Lanzó un brote, encendiendo la batería de combustible. La explosión sacudió el campamento, saltando, dándoles la oportunidad de correr. Llegaron al borde del bosque cuando se rompió el amanecer, el cielo en llamas con oro. Thorin radiografiaron las autoridades, que arrestaron a los hombres de Barnold. Los registros desmantelaron su imperio. Permisos revocados, activos incautados. La investigación de Eamon, ahora pública, provocó un movimiento para proteger el Iron Wall, con el liderando estudios sostenibles. El infierno del campamento era un brillo lejano, humo que se enroscaba en el cielo. Las manos de Eamon se sacudieron, el viaje pesado con la verdad. La cara de Thorin era sombría. Sus perros jadean, su pelaje cantaba pero espíritu sin romper. La llamarada de Luca había sido un acto desesperado, su redención sellada en fuego. El silencio de la madera de hierro regresó, su pulso estable debajo del caos. La mente de Eamon repitió el escape, la lámpara de Cael, el gruñido de Mira, la velocidad de Flint. Los perros habían sido su escudo, su lealtad contrasta con la codicia de Barnold. El destello de la escopeta se demoró. Barnold se enfureció las fuerzas que amenazan al bosque. El brillo del hongo, seguro en el bolsillo de Eamon, era un faro de esperanza, su potencial ahora compartido con el mundo. La radio de Thorin crepitó. Las autoridades confirmaron arrestos. Las ruinas del campamento serían evidencia. El imperio de Barnold, una historia de advertencia. Las notas de Eamon, aunque perdidas, vivían en su memoria, y el vial era prueba de su misión. Los ojos de Luca eran estables, su traición una sombra quemada por la acción. «Lo hicimos», dijo Eamon, voz suave, el silencio del bosque los envuelve. Thorin asintió, con la mano sobre la cabeza de Cael. «Para el Iron Wall». La mandíbula de Luca se apretó, orgullo mezclando con alivio. Los perros dieron vueltas, su presencia un recordatorio de los vínculos inútiles. El sendero regresó a Koldoyo. El aire se volvió más ligero, el calor del amanecer se arrastraba. La redención de Eamon se sintió más de cerca. La promesa del hongo es una luz en la oscuridad. El dosel de Iron Wall se extendió por encima, sus secretos seguros por ahora. La derrota de Barnold fue una victoria, pero el futuro del bosque descansó en su vigilancia. El pasado de Eamon, su muerte de su colega, todavía atormentó, pero su trabajo aquí fue expiación, un paso hacia el perdón. La llamarada de Luca había sido una chispa, su juramento cumplió con el fuego. Mientras caminaban, las orejas de los perros se pincharon, sintiendo el pulso del mundo. El paso de Thorin estaba seguro, su vínculo con el Iron Wall inquebrantable. Los pasos de Luca eran más ligeros, su carga disminuyó. Eamon agarró el vial, su brillo es un recordatorio de propósito. El aliento del bosque era estable, sus heridas curadas. El eco de la explosión se desvaneció, reemplazado por Wilson, un signo de resiliencia. Los camiones de las autoridades retumbaron en la distancia, el borde de Koldoyo se acercó. El corazón de Eamon era pesado pero esperanzado,
el llamado de Iromo más fuerte que el miedo. La sombra de Barnold se había ido, pero la lucha por el bosque era eterna. Los perros lideraron, su lealtad es una guía. La luz de Dawn se rompió por completo, y Eamon sabía que este era solo el comienzo, un nuevo juramento para proteger en madera de hierro, forjado en fuego y confianza. Meses después, Eamon se paró en el roble donde había sido encadenado, su corteza libre de hierro. La madera de hierro tarareaba, los pies trillando, las hojas susurran, el aire vivo con pino y esperanza. Se había quedado en Col Doyow, trabajando con Thorin para cultivar la corteza luminara de manera sostenible. Su culpa, su muerte de su colega, no lo definió más. Había encontrado redención en la lucha del bosque. Thorin se unió a él. Kael a su lado, los ojos de color avellana suavizados por la luz de la mañana. «Podrías haberse ido», dijo, con voz gentil. «Pertenezco aquí», respondió Amon, encontrando su mirada. «El hogar de este bosque». Luca, Starier, se había unido a un programa de guardabosques. Su traición, una cicatriz, se curó en fuerza. Los perros delimitaron a través de la hierba, Lada una canción de triunfo, lealtad inútil. La madera de hierro se estiró, vasto y resistente, sus secretos protegidos por aquellos que habían luchado por ello. El glade estaba vivo, la luz solar que se filtraba a través del dosel, clavando el musgo. A de Amon los NDS eran estables. El recuerdo de Glow había ahora compartido con investigadores de todo el mundo. Su trabajo, publicado abiertamente, aseguró los beneficios del hongo sin dañar el bosque. La desconfianza de Col Doyow había disminuido, la ciudad se unía para proteger sus tierras. La cabaña de Thorin era un centro ahora, mapas actualizados con nuevos senderos, las notas de Luca Garganta en los márgenes. Los perros, siempre vigilantes, patrullaban con ellos, su vínculo era constante. El pasado de Eamon se demoró, un laboratorio en llamas, el grito de un colega, pero el pulso de Ironwollow, ofreciendo perdón a través del propósito. Lucas se acercó, el chaleco de su guardabosques crujiente, ojos claros. «Estamos plantando robles hoy», dijo, con voz estable. «Para el hongo, para el futuro». Eamon sonrió, hinchazón del orgullo. La llamarada de Luca los había salvado, su juramento mantenía. La traición fue una lección, confianza reconstruida a través de la acción. Los perros dieron vueltas, la energía de Flint infecciosa. Mira está calmando un equilibrio, el enfoque de Kael es una guía. La mano de Thorin descansaba sobre el hombro de Amon, un raro gesto de parentesco. Las raíces del roble se extendieron, armando el claro. Eamon trazó su corteza, las marcas de la cadena se desvanecieron. La historia de la madera de hierro, los legisladores, los espíritus, los secretos, estaba grabada aquí, y ahora era parte de ella. Su redención no fue borrado, sino el crecimiento, como el bosque en sí, sanando a través del tiempo. El horizonte de Col Doyow se asomó a través de los árboles, su arena suavizada por el amanecer. La ciudad había cambiado, Barnold se cae un punto de inflexión. La investigación de Eamon había traído a los científicos, no a las corporaciones, su trabajo guiado por el conocimiento de Thorin y el incendio de Luca. Los ladridos de los perros resonaron, un llamado al futuro. El pasado de Thorin, una vez una sombra, era más ligera ahora. Había compartido fragmentos, su pérdida de la madre, el costo de su rebelión, pero el Ironwol lo había reconstruido, como tenía a Eamon. La hermana de Luca era un fantasma, pero el camino de su guardabosques fue un tributo, su lealtad a Thorin un voto. El aire del glade era fresco, se mezclaba con rocío. Las botas de Eamon se hundieron en el musgo, el latido del bosque estable. El brillo del hongo, una vez un secreto, era una esperanza compartida, su estudio de un modelo para el equilibrio. Verdun Lav se había retirado, su codicia expuesta y el imperio de Barnold era el polvo. Las orejas de Kael se pincharon, sintiendo un ciervo en el cepillo. Mira y Flint siguieron, su alegría un recordatorio de la persistencia de la vida. Los mapas de Thorin, los planes de Luca, la investigación de Eamon, fueron hilos en el tapiz de Ironwol, tejido por sacrificio y confianza. Las heridas del bosque, como las suyas, estaban curando. Mientras caminaban hacia el sitio de plantación, los perros lideraron sus avances seguros. El borde de Col Doyow se desvaneció, el abrazo de Ironwol completo. El corazón de Eamon estaba lleno, el peso de las cadenas desapareció. La memoria de su colega fue un dolor tranquilo, pero su trabajo aquí fue expiación, una luz en la oscuridad. El roble estaba detrás, un centinela de resiliencia. El amanecer de la madera de hierro era brillante,
su promesa eterna. Eamon, Thorin y Luca eran sus guardianes, su juramento forjado en fuego, sellados en la confianza. Los perros se adelantaron, su lada de una canción de esperanza. El bosque respiraba, y Eamon sabía que sus secretos estaban a salvo, su futuro de forma.